El anillo del rey de las serpientes. Vivía en tiempos antiguos un hombre rico. Durante muchos años no tuvo hijos. Finalmente, en su vejez, nació un niño en la familia. El niño creció mimado, no quería aprender a leer ni a aprender un oficio. Un día, los padres comenzaron a discutir. Qué pena que en su momento no enviamos a nuestro hijo a la escuela. No le enseñamos ningún oficio. Ya somos viejos, nuestros años son avanzados. ¿Qué debemos hacer ahora? Pensaron y pensaron, y el padre llegó a la siguiente conclusión. Tengo 1 o 2 amigos que se dedican al comercio. ¿Qué tal si lo colocamos con ellos? Aprenderá el oficio de comerciante. Entonces vivirá bien y comenzará a obtener ingresos de la riqueza que hemos acumulado. Un día fue a ver a esos amigos comerciantes y dijo: Dios me ha dado un hijo. No ha aprendido ningún oficio. Ha crecido como un consentido. Quisiera colocarlo con ustedes, les daría dinero para este asunto y ustedes se quedarían con las ganancias y a mi hijo le bastaría con el aprendizaje. Y tras recibir el consentimiento de los comerciantes, les contó 1000 tangas. Al regresar a casa, se dirigió a su heredero. Mira, hijo, hoy es día de mercado. Toma este dinero y compra en el mercado algo a tu elección. Mañana te enviaré a la ciudad de Rumi con la caravana comercial. Cuando el hijo se dirigía al mercado con 1000 tangas, se encontró con un hombre. Este tenía atada a una perra y la torturaba sin piedad. El joven pidió que liberaran al pobre animal. No te metas en lo que no te incumbe. Quiero acabar con esta criatura, dijo el dueño de la perra, y comenzó a golpearla aún más fuerte. El joven no pudo soportarlo y se dirigió a ese hombre. ¿Por cuánto la liberarás? Si me das 1000 tangas, la perra es tuya, dijo el torturador de la perra. El joven empezó a regatear. Primero ofreció 5 tangas, luego 10, y así llegó hasta 100 tangas. Pero el hombre no estaba dispuesto a aceptar. Finalmente, la compasión se apoderó del joven y puso ante el extraño 1000 tangas. Tomando la perra por la correa, la llevó a casa. El padre y la madre, al ver tal cosa, se miraron y comenzaron a preguntar al hijo: Bueno, hijo, muéstranos qué compraste en el mercado. ¿Qué viste allí? El joven relató detalladamente todo lo sucedido, que con ese dinero había comprado la perra. El padre se enojó y se preparó para darle una buena paliza al hijo. Pero en ese momento intervino la madre compasiva. Pasó un tiempo y nuevamente el padre llamó a su hijo. Aquí tienes 1000 tangas más, le dijo. Ve al mercado y compra todo lo necesario. No gastes el dinero en vano como la vez pasada. En el camino al mercado, el joven vio a un hombre arrastrando un gato por el suelo. El gato, atado con una cuerda, maullaba salvajemente y gritaba desesperadamente. Parecía que el animal estaba a punto de expirar. El joven se dirigió a ese hombre pidiéndole que liberara a la desafortunada criatura. El torturador gritó con rabia al joven: «Ve por tu camino y no te metas». El joven no se dio por vencido y le hizo una oferta. «¿Por cuánto liberarás al gato?». El hombre respondió: «Si me das 1000 tangas, lo liberarás». El joven le dio 1000 tangas y llevó al gato a casa. El padre y la madre miraron. Su hijo venía sosteniendo en brazos a un gato casi muerto. Al ver que el hijo no había cambiado para mejor, permaneciendo igual de inútil, el padre se enojó aún más y, tomando un látigo, comenzó a golpear al hijo necio. La pobre madre se lanzó hacia su hijo para cubrirlo con su cuerpo. El padre se entristeció y durante mucho tiempo estuvo desanimado. Desistió de su hijo y ya no tenía esperanzas. Pero el gato y la perra, comprados a un alto precio, cumplían diligentemente su deber. La perra vigilaba el rebaño de ovejas toda la noche, ladrando y no permitiendo que nadie se acercara, mientras que el gato, con admirable destreza, cazaba ratones y ratas en los graneros. Al ver esto, el padre se suavizó un poco e incluso se alegró. Un día pensó para sí mismo: «Voy a probar al chico una vez más. Le daré 1000 tangas. Aquí tienes el dinero. Compra lo que necesites, lo que consideres necesario. Solo un acuerdo.
no hagas más compras tontas, que no haya gatos ni perros. Por fin, sé sensato, hijo». Después de estas instrucciones del padre, el joven nuevamente fue al mercado y vio a un hombre que se disponía a matar a una pequeña serpiente. El joven intercedió por el pobre ser y comenzó a rogar que no lo tocara ni lo matara. El hombre respondió: «Si me das dinero, dejaré a la serpiente en paz». El buen joven, olvidando la advertencia de su padre, comenzó a regatear, insistiendo en una concesión, pero al no lograrlo, se vio obligado a comprar la serpiente por 1000 tangas. Con la serpiente bajo el brazo, regresó a casa. El padre ya estaba esperando al hijo. El padre y el hijo se saludaron como era debido. El padre vio que su hijo había traído una serpiente. Se enfureció, se encolerizó y se lanzó contra su esposa diciendo: «Esto es indignante, no se parece a nada. No veo otra salida que darle al hijo el gato, la perra y esta criatura resbaladiza y echarlo de nuestra casa. Es mejor vivir el resto de la vida sin hijos que sufrir por sus desgracias». Al joven le entregaron su perra, su gato y su serpiente, le dieron un poco de comida para el camino y le dijeron al despedirse: «Puedes irte a cualquier parte, ya no tenemos hijo», y los padres lo echaron de casa. Aceptando su destino, el hijo desamparado se fue a donde lo llevaran sus ojos. El joven estuvo varios días en camino. Cuando se detenía a descansar por la noche y se acostaba a dormir, la perra se acomodaba a sus pies, enrollándose en un ovillo, el gato ronroneando a su cabecera y la serpiente en su pecho. Pasó el tiempo y se les acabaron las últimas provisiones: ciruelas secas, harina de cebada. Hambrientos, llegaron a la base de una alta montaña. No muy lejos brotaba un manantial grande y transparente. El joven se acomodó con sus animales a la orilla del manantial, descansó un poco, y en ese momento la serpiente rayada que había asomado de debajo de la ropa del joven habló con voz humana: «Escúchame, joven, no te preocupes. En la cima de esta alta montaña se encuentra la morada de mi padre, de mis antepasados. Tú me esconderás y me llevarás contigo. En el camino te encontrarás con serpientes grandes y enormes que intentarán picarte. Sin embargo, al ver a su pariente, se apartarán de tu camino, respetando las reglas de nuestra ley de serpientes. Luego te dejaré solo, y yo misma iré a la morada de mi padre. Al ver mi aspecto, mi padre llorará de compasión por mí. Yo le diré a mi padre: «Querido padre, no debes llorar, sino alegrarte de que estoy viva. Podría haber estado muerta hace mucho tiempo, pero afortunadamente un joven me salvó. Y por el hecho de que él me rescató, me liberó de la inevitable desgracia, entregando 1000 tangas, mi padre lo echó de casa». Entonces mi padre, el rey serpiente, dirá: «Trae a este joven aquí. Te llevaré al reino de las serpientes. Entrarás, harás una profunda reverencia. Mi padre se compadecerá de ti y dirá: «Oh hijo, pide lo que quieras». A esto debes responder: «Oh querido padre, ¿qué puede necesitar un hombre simple que vaga por el mundo? Aire libre y espacio en la tierra, eso es todo lo que necesita. Pero tengo una sola petición: regálame tu anillo». Él comenzará a disuadirte: «¿Para qué necesitas mi anillo? Mejor pide tesoros inestimables». A esto responderás: «No necesito riquezas y no las persigo, solo me ha gustado mucho tu anillo y no desearía nada más de ti». Y también dirás que puedes irte sin el anillo, que no necesitas ningún regalo, y entonces él, a regañadientes, se verá obligado a regalarte ese anillo. Y ese anillo tiene un poder mágico. Tan pronto como desees algo, todo se cumplirá al instante. El joven, dejando a la perra y al gato en la orilla del manantial, metió la serpiente bajo su manga, pero de tal manera que su cabeza fuera visible, y comenzó a ascender la montaña. En el camino, efectivamente, comenzaron a arrastrarse hacia él serpientes enormes y aterradoras que se lanzaban sobre él con silbidos. Pero al ver a la serpiente que estaba en su manga, todas retrocedieron de inmediato. Así pasaron por muchos grupos de serpientes y de repente vieron ante sí castillos de belleza majestuosa. Dejando al joven un poco atrás, la serpiente se deslizó rápidamente hacia las puertas del palacio celestial. El padre serpiente, al ver a su hijo herido,
Lloró amargamente y, abrazándolo con ternura, preguntó a la serpiente: «Dime, ¿quién te ha tratado tan cruelmente? ¿Quién se ha atrevido a ofenderte?» La serpiente respondió: «Oh, padre, eso no es nada. Podría haber sido peor. Hace tiempo que no estaría en este mundo, pero apareció un buen hombre y me salvó la vida, pagándome 1000 tangas, por lo cual fue echado de su hogar. Y ahora este joven vaga por el mundo, sin encontrar refugio en ninguna parte, errando por desiertos. Gracias a él llegué aquí». «Mi hijo, trae a este joven aquí», dijo el padre serpiente. La serpiente se apresuró a salir y trajo a su salvador. Al entrar en el palacio de las serpientes, el joven hizo una profunda reverencia, se arrodilló ante el rey serpiente. El rey serpiente comenzó a preguntar al joven sobre su vida y luego dijo: «Hijo mío, pide lo que desees». El joven guardó silencio por un momento. Pensó y respondió lentamente: «Soy un errante, un hombre pequeño, un grano de arena perdido en el desierto, y vago en él solo, sin rumbo. ¿Y de qué puedo pedirles? Me basta con mi saco, y si quieren hacer el bien, regálame su anillo». Al escuchar estas últimas palabras, el rey serpiente saltó de su trono y siseó descontento. «Eres joven y aún no sabes mucho en esta vida. Estas palabras han atravesado mi alma y me han herido profundamente. Si en tu lugar estuviera alguien más, sabría cómo actuar con él. Pero ¿qué puedo hacer? Tú resultaste ser el salvador de mi hijo, separado de mí y perdido en las profundidades de su ciudad. Pide, hijo, algo más, cualquier tesoro o riqueza». Pero el joven se mantuvo firme en su decisión. «Padre, no necesito ninguna riqueza. Si las necesitara, no habría pagado 1000 tangas por la perra, el gato y la serpiente, salvando sus vidas. Si quieren hacer algo bueno, regalen ese anillo, y si no quieren, no necesito nada más de ustedes». El rey serpiente, a regañadientes, como si estuviera entregando su alma, se quitó el anillo de su dedo cubierto de escamas y se lo entregó al joven, dándole esta advertencia: «Debes recordar bien una importante propiedad de este anillo. Nunca reveles tu secreto, ni al enemigo ni a tu esposa. Si abres el secreto a tu esposa o a tu enemigo, sobre tu cabeza caerán desgracias y calamidades». Luego, el rey serpiente, sentando al joven sobre sus alas blancas, lo llevó de los lugares donde se acumulaban enormes serpientes a la orilla del manantial. El joven y el rey serpiente se despidieron el uno del otro. El joven, consumido por la impaciencia de probar la magia del anillo, se acercó a sus amigos de 4 patas y, tomando en la mano el mágico regalo de la serpiente, pronunció: «Oh, anillo del rey de las serpientes, por el mandato del rey serpiente blanco, que en este mismo lugar haya un mantel con un plato de pilaf». No había terminado de hablar cuando, de inmediato, ante ellos apareció un mantel con un plato de pilaf. Al ver tal maravilla, el joven creyó verdaderamente en el poder mágico del anillo. Dividió el pilaf en 3 partes. Saciados con el pilaf, durmieron un poco y luego continuaron su camino hacia donde se veían las ondulantes dunas del desierto infinito. Pasaron un tiempo caminando y un día entraron en una ciudad desconocida. Todos continuaron caminando en la penumbra de la tarde por sus largas calles. En el centro de la ciudad fluía un río. Cuando se acercaron a la orilla, vieron a una anciana arrojando al agua las cáscaras de arroz. El joven se acercó a la anciana por el lado derecho y la saludó. La anciana no respondió a su saludo y se volvió. El joven se acercó por el otro lado, la saludó y la anciana nuevamente apartó su rostro. Finalmente, tras terminar de limpiar el arroz, la anciana se alejó tranquilamente. El joven la siguió, entró por la puerta en el patio y le pidió: «Madrecita, déjanos pasar la noche». La anciana rechazó la solicitud. No había más remedio. Tuvo que acomodarse para pasar la noche justo bajo la puerta de la anciana. Cuando ya estaba completamente oscuro, el joven ordenó al anillo del rey de las serpientes: «Oh, anillo del rey de las serpientes, por el mandato del rey serpiente blanco, que aparezcan ante mí diversos manjares». Este deseo se cumplió de inmediato.
El joven llamó a la anciana. Ella vio en el umbral diversos platillos. Sorprendida por esto, le preguntó al joven: «Escucha, hijo, ¿de dónde has sacado tanta comida?». El joven, sin parpadear, respondió tranquilamente: «La tenía en mi mochila». Tras probar los manjares, se conocieron mejor y la anciana, invitando al joven a su casa, comenzó a tratarlo de otra manera, con respeto y consideración. Pasaron un tiempo conversando y cuando llegó la hora de dormir, la anciana le dijo al joven: «Por la noche no salgas de la puerta». A la mañana siguiente, el joven recorrió la ciudad, conoció sus lugares de interés y regresó nuevamente a la casa de la anciana para pasar la noche. En medio de la noche, de repente sintió ganas de salir al patio, pero entonces recordó las palabras de la anciana. Aún así, salió al patio, miró al cielo, a la luna, y entonces se sorprendió al ver que frente a la luna también había un brillo brillante. El joven regresó a la casa y hasta la mañana estuvo acostado pensando en lo que podría significar esa luz. Cuando todos en la casa se levantaron, el joven le contó a la anciana sobre la extraña visión nocturna. «Esta noche vi algo misterioso, incomprensible», decía el joven. «En el cielo brillaba la luna y frente a ella emanaba un brillo. La luna es comprensible, pero ¿qué significa esa luz deslumbrante?». La anciana movió las manos y dijo brevemente: «Hijo, no me hables más de tales cosas. De tales conversaciones ni a ti ni a mí nos será más fácil. No conducen a nada». Poco a poco, entre la anciana y el joven nació un afecto mutuo y se hicieron amigos, como madre e hijo. En uno de los días, el joven volvió a hablar sobre ese brillo. Finalmente, la anciana reveló el secreto. «La luna que viste anoche es un astro, y ese brillo que notaste es la deslumbrante belleza de la hija del padishá». Pasaron unos días más, y el joven se dirigió a la anciana con estas palabras: «Oh, querida madre, ¿no podrías enviar a una mujer de mi parte a esa belleza, la hija del padishá?». «Eres un loco, resulta que eres un hombre. Piensa bien, ¿quiénes somos tú y yo, y quiénes son ellos? ¿A dónde vamos con tal cortejo? Es la hija del padishá. Si incluso aceptara ir allí, me matarían en el acto». El joven no dejaba de insistir. La abrumó con sus peticiones y finalmente la anciana no pudo soportarlo más y aceptó. «Sea lo que sea, iré, ya que así lo deseas», y se dirigió al palacio del padishá. Al llegar allí, comenzó a barrer bajo las puertas del rey. Al ver a la anciana mendiga, los sirvientes del padishá informaron a su soberano: «Una anciana está barriendo bajo las puertas de su majestad». «Traigan a esta anciana aquí», ordenó el padishá. «Averigüemos qué quiere». Los sirvientes se acercaron a la anciana, comenzaron a preguntarle y se dieron cuenta de que, de hecho, había venido como mujer de la corte. El padishá miró a la anciana con una mirada de desconcierto de pies a cabeza y vio que su aspecto era miserable y lamentable. «Denle a esta anciana algo de ropa decente, un poco de dinero y mándenla con Dios», ordenó el padishá. «Debe haber venido aquí por extrema necesidad». Los sirvientes del padishá le dieron a la anciana diferentes vestidos caros, le dieron algunas joyas. La anciana, al ver cómo se desarrollaban las cosas, se alegró, oró por el padishá, agradeció por su generosidad y se fue de regreso por su camino. Poco a poco, cojeando hacia casa, le contó al joven todo lo que había sucedido. Al día siguiente, el joven propuso a la anciana que fuera nuevamente al padishá. La anciana, acercándose a las puertas del rey, comenzó a barrer. La noticia de esto llegó al palacio. «Agárrenla y tráiganla ante mí, esta anciana», ordenó. Los sirvientes agarraron a la anciana y la llevaron ante el soberano. Él le preguntó a la anciana: «¿Por qué has venido de nuevo hoy? Hemos tratado contigo con honor. Si eres tan descarada, ahora tendrás que ser ejecutada». Y el padishá ordenó ejecutar a la anciana. La ahorcaron. La anciana no regresó a casa. El joven esperó todo el día por ella. A la mañana siguiente, cuando estaba de pie junto a la puerta con un pensamiento inquieto, unos niños pasaron corriendo, gritando por toda la calle:
¡Han ahorcado a la anciana! El joven comprendió que habían ejecutado a la anciana. Entonces entró en la casa y tomando un anillo en su mano pronunció las palabras mágicas. «Oh, anillo del rey de las serpientes, por el mandato de la serpiente blanca, que mi pobre madre anciana vuelva a la vida». Y no había terminado de decir esto y salir a la calle, cuando vio a la anciana viva, caminando hacia la casa con su atuendo habitual. Apenas cruzó el umbral de la casa, murmuró descontenta. «¡Que se hunda este matrimonio! ¡Oh, hijo, casi me envían al otro mundo!» Y le contó al joven todo lo que había sucedido. «Estuve a punto de ser ahorcada, pero por un milagro me salvé», confesó la anciana, temblando de miedo. «Nadie se atreverá a tocarte», la tranquilizó el joven. Pasaron unos días y el joven volvió a pedirle a la anciana que fuera al palacio. La anciana se negó, pero al final accedió. Caminó lentamente hacia el palacio. Los guardias del padishá la vieron. De nuevo apareció la anciana en la puerta. La agarraron y de repente la reconocieron como la misma anciana de antes. Le hicieron la misma pregunta y escucharon de ella la misma respuesta. El padishá emitió un decreto severísimo: atar a la anciana, llevarla a un desfiladero remoto y quemarla en la hoguera por su desobediencia y dispersar sus cenizas al viento para que tales actos no se repitan. Los guardias agarraron a la anciana y hicieron con ella exactamente lo que les había ordenado el padishá. El joven volvió a escuchar de los niños la noticia de la ejecución: la quema de la anciana. Nuevamente levantó la mano con el anillo y no había tenido tiempo de pronunciar: «Oh, anillo del rey de las serpientes, por el mandato de la serpiente blanca, que mi madre vuelva a la vida», cuando con una tos sorda apareció la anciana en la puerta. «Oh, hijo mío, esta tu boda me está matando», comenzó a quejarse. «Casi me queman viva en la hoguera. No sé cómo logré escapar de una muerte segura». «No temas, madre, nadie te tocará», le dijo el joven. No pasaron 3 o 4 días cuando el joven se dirigió de nuevo a la anciana con la misma petición. «Te ruego, madre, ve una vez más». Por más que la anciana intentó disuadirlo, se vio obligada a partir de nuevo. Los porteros vieron, de nuevo ante ellos estaba la misma anciana. La llevaron ante el padishá. Las ejecuciones y resurrecciones continuaron durante mucho tiempo. El padishá ideaba nuevas formas de deshacerse de la anciana y el joven la hacía invulnerable. Finalmente, se cansó de condenar a la anciana a la pena de muerte. Un hermoso día, la anciana apareció de nuevo en el palacio y comenzó a barrer. Cuando los guardias del padishá agarraron a la insistente anciana y la llevaron ante el padishá, éste dijo con pesar: «No entiendo. ¿Eres de la raza humana o de algún demonio? ¿Cuántas veces te hemos matado? Y aún estás viva». Luego se dirigió a su principal visir en busca de consejo. «Oh, mi sabio visir, inventa algo para deshacerme de esta pesadilla». El visir pensó un poco y respondió: «Oh, mi señor, deshacerse de esta calamidad es muy simple. Cuando no quieren casar a una hija, piden un dote exorbitante. Así se dice en el pueblo. Así que confía en mí. Si yo pido un precio desmesurado, un rescate, esta anciana vendrá corriendo, buscando una salida a su situación miserable, y rápidamente se calmará». Después de esto, el visir llamó a la anciana y le dijo: «Escucha, buena anciana, debes venir aquí como la prometida de tu hijo. Bueno, es un buen asunto y no está prohibido por nadie, pero primero debes pagar un rescate o cumplir con la condición que te diré. Y entonces la hija del padishá podrá pasar a tu casa. Debes construir frente al palacio real una ciudadela de puro cobre que brille con un resplandor dorado al amanecer, y que haya jardines, bosques y 2 casas de campo, una para el invierno, otra para el verano. Trae de esos lugares en camellos tantos diamantes, rubíes, esmeraldas como desee el alma del padishá. No olvides las ovejas, los carneros, las cabras. También debe haber una cantidad incontable de ellas». El visir también dijo muchas cosas que difícilmente se pueden encontrar en el mundo y que probablemente no se pueden cumplir.
La anciana se horrorizó ante todas estas condiciones del visir y ni siquiera recordaba cómo salió del palacio. Aún bajo la impresión de lo que había oído, apenas llegó a casa. «¡Ay, hijo mío!», reprendió al joven. «¿Acaso no te dije que la hija del padishá no es para ti? ¿Ni siquiera sueñes con ella? Me pidieron tantas cosas imposibles, tantas riquezas. Es mejor que renuncies a tus pretensiones antes de que sea demasiado tarde». «Vamos a ver, madre, qué es lo que ha pedido el padishá», le dijo el joven con calma. La anciana le contó al joven de principio a fin sobre el acuerdo que había hecho con el visir. «No temas, madre, esto es, se puede decir, más fácil que una pluma. Verás todo para mañana por la mañana». Esa misma tarde se dirigió hacia el oeste del palacio del padishá a una distancia de un tash, y al llegar a la orilla del río se sentó un momento a descansar, y sin querer pensó para sí mismo: «Este es un lugar adecuado. El aire es fresco y el paisaje es pintoresco. Quizás aquí será la ciudadela». El joven tomó el anillo en su mano y dijo: «Oh, anillo del rey de las serpientes. Por el mandato de la serpiente blanca, que toda esta área esté rodeada por muros fortificados, detrás de ellos que se extienda una gran ciudad, en el centro de la cual se eleven torres de pura cobre, tan altas que asombren a la gente, que estas torres iluminen la ciudad con su brillo, y que haya jardines, manantiales, que los ruiseñores de dulce voz llenen los alrededores con su trino melodioso, y que en esa fortaleza urbana haya 2 casas de campo, una para el invierno, otra para el verano. Que estas casas se enfrenten entre sí, brillando en belleza, y sean mucho más magníficas que lo que deseaba el padishá. Que también una caravana de camellos cargada de piedras preciosas, diamantes, rubíes, perlas, junto con rebaños de ovejas y cabras, se dirija hacia el palacio del padishá. Que esta riqueza siga llegando y llegando allí, hasta que el padishá diga: «Basta, es suficiente», y que todo esto se realice mucho mejor, más hermoso de lo que ordenó el padishá. Al regresar, el joven tomó de la mano a la anciana y, sacándola de la casa, dijo: «Mira, madre, ya está todo dispuesto, lo que se requería, e incluso mucho mejor de lo que quería el padishá». La anciana miró hacia adelante y no podía creer sus ojos. A lo lejos se veía la ciudadela brillando con un resplandor ámbar. El balido de las ovejas y cabras, los gritos de los camellos llenaron los alrededores. La anciana aplaudió con las manos. «Y, querida madre», le dijo el joven con una encomienda, «tú has manejado perfectamente el matrimonio, y ahora lidera toda esta caravana de joyas y lleva esta riqueza hasta que el padishá diga: «Basta, es suficiente». Maravillada, la anciana no podía creer ni a sus ojos ni a sus oídos. El joven hizo que la anciana se montara en un burro, y la gran caravana con bienes partió tras ella. Al llegar al reino del padishá, la anciana golpeó las puertas y, él llamando a los porteros, dijo en voz alta: «Oh, glorioso padishá, han llegado a ti los regalos nupciales de los que se habló con tu alteza ayer». Los pregoneros llevaron esta noticia al padishá. El padishá y el visir, al llegar a una gran confusión, miraban atónitos a los abundantes rebaños de animales que inundaban las calles de la ciudad. Una interminable fila de camellos marchaba con arrogancia y orgullo, llevando en sus jorobas cargas de tesoros, sedas y atlas. Innumerables corderos y cabras gordas llenaban la enorme ciudad. El sorprendido padishá le dijo a su visir: «Oh, mi sabio visir, ¿qué es esta confusión? Nunca antes había visto tal riqueza. ¿Cómo se puede lograr un milagro así en una sola noche? ¿Conseguir tantos productos valiosos, ganado, diamantes y otras joyas? Bueno, ahora veamos su fortaleza urbana, si todo se ha hecho como ordenamos». Cuando subieron al alto minarete, se sorprendieron al ver a lo lejos una hermosa ciudadela que superaba en todo a la del padishá. Rayos deslumbrantes se dispersaban desde ella en todas direcciones.
Conmovidos por lo que veían, el padishá y el visir se vieron obligados a hablar con la anciana en un tono diferente, con respeto y consideración. El visir, expresando su sincero interés por el padishá, dijo: «Oh, ilustre padishá, tarde o temprano, pues de todos modos algún día habrá que casar a la joven. ¿Hasta cuándo la mantendrás en tu palacio? Además, de tu parte se estableció una condición, y como puedes ver, se ha cumplido, así que tendrás que cumplir tu promesa». Y entonces se abrieron de par en par las puertas reales, y como un río interminable fluyeron a la tesorería los regalos de oro y plata, joyas y tesoros. Rebaños de carneros y cabras llenaron todos los corrales, y el padishá dio la orden: «Llévense el resto de vuelta». Después de esto, el padishá junto con el visir entraron en la ciudad, contemplaron los magníficos edificios, las diversas construcciones, y ambos llegaron a la conclusión de que nunca en su vida habían visto un lugar tan hermoso, donde el aire era tan fresco y impregnado de un maravilloso aroma. Pasearon un poco más por la ciudad, asombrados y maravillados, y luego, obsequiando a la anciana con costosos vestidos, fijaron la fecha de la boda y se dirigieron de regreso a su palacio. La anciana estaba fuera de sí de alegría, y al llegar a casa le contó al joven sobre todos los acontecimientos y el día de la boda que se avecinaba. La víspera de tal festividad, el padishá adornó espléndidamente sus dominios, decoró sus palacios de cristal y vidrio y envió mensajeros a todas las ciudades bajo su mando con la noticia de que en tal día se celebrará la boda de la hija del padishá. En el día señalado, numerosos invitados comenzaron a llegar de todas las ciudades. El padishá solemnemente se dispuso a llevar a cabo el rito matrimonial. La celebración de la boda duró 40 días y noches. Así, el padishá, con todos los honores, casó a su hija con el joven de la anciana. Muchos pobres también quedaron muy satisfechos con esta boda, ya que gracias a ella comenzaron a vivir mejor. Cabe mencionar que en una ocasión un pretendiente de tierras lejanas, el rey Kunkari, de una noble estirpe de padishás, había venido a pedir la mano de esta princesa. Se le había dado una negativa. El pretendiente tuvo que marcharse con las manos vacías. Pero cuando se celebró la boda y la noticia se difundió por todas partes, aquel rey desafortunado escuchó el rumor de que el padishá había casado a su hija con el hijo de una anciana. Entonces pensó para sí: «Esta princesa debe ser mía». ¿Por qué entonces el padishá, despreciando su alta dignidad, ha casado a su hija con el hijo de una anciana sin linaje? No, debo hablar con él sobre esto, recordarle su gran linaje padishá. Y el rey decidió escribirle un mensaje. «Oh, glorioso padishá, sepa y tome nota de mis palabras. Desde hace tiempo he alimentado amor por su hija y he acariciado la esperanza de casarme con ella. Pero usted me ha engañado, diciendo que ella es aún joven y que no es el momento de que se case. Y usted la ha dado en matrimonio a un vagabundo sin linaje, hijo de una anciana inútil. Responda, ¿acaso no ha pisoteado con esto el nombre de padishá? ¿No ha mancillado su alto rango? Deseando obtener la mano de su hija, he renunciado a tantas de mis esposas, pero aún no es tarde. Entrégueme a su hija por las buenas, si no, destruiré sus ciudades, le deshonraré y tomaré a la Malika por la fuerza». Al terminar de escribir el mensaje, se lo entregó a uno de sus hombres. El mensajero estuvo varios días en camino y cuando se acercó a la ciudad del padishá, vio a lo lejos una desconocida ciudadela fortificada. Sus torres alcanzaban el cielo y toda brillaba, como si estuviera cubierta de oro rojo. Al ver tal maravilla, el mensajero se detuvo y se dijo a sí mismo: ¿es un sueño o una realidad? Pues antes no había castillos ni fortalezas en este lugar. ¿De dónde pudo aparecer esta ciudadela? El mensajero continuó su camino y en su trayecto se encontró con diversas personas. El mensajero les preguntó: «Oigan, buenos hombres, ¿pueden decirme de dónde ha surgido esta nueva ciudad? Antes no estaba aquí, no logro entenderlo».
Te contaremos todo, amigo, respondieron ellos y comenzaron a explicar. Esta ciudad es tan extraordinaria que cada uno que entre en ella, si tiene hambre, saldrá saciado, y si es pobre, se volverá próspero. Si llegas a visitar esa ciudad por algún asunto, verás en cada puerta un salón de huéspedes. Cuando un invitado llega, los sirvientes salen inmediatamente a su encuentro. Si lo deseas, te llevarán a un jardín floreciente, disfrutarás de un paseo recreativo y si decides irte, te acompañarán, obsequiándote puñados de joyas. Este lugar es gobernado por un joven que es de origen humilde. Todo su patrimonio es un perro y un gato. Pero es tan generoso y hospitalario que no encontrarás un joven como él en todo el mundo. El mensajero, sin saber si creer o no en estos relatos, comenzó a pensar para sí. ¿Debería llevar primero el mensaje o dirigirme de inmediato a la ciudadela y ver todo con mis propios ojos? Y decidió que primero visitaría la ciudadela. La rodeó por todos lados y quedó asombrado por lo que vio. Honor y alabanza al arquitecto que construyó esta maravilla. Se dibujaban los agudos dientes de la muralla fortificada y en ella se destacaban imágenes de árboles extraños y flores caprichosas, trabajadas en relieve sobre el metal. El mensajero se encontró ante enormes puertas. A través de esas puertas entraban y salían numerosas personas. El mensajero entró. No había terminado de cruzar el umbral cuando los sirvientes corrieron hacia él diciendo «Bienvenido». El mensajero almorzó en el salón de huéspedes, degustó diversos platos exquisitos, visitó los jardines verdes, observó maravillas y estuvo tan aturdido por lo que vio que solo después recordó el mensaje. Así estaré paseando aquí. ¿Quién entregará la carta en mi lugar? Al salir de las puertas, le echaron en el medio de su manto un puñado de diamantes, perlas y lo despidieron con las palabras: «Bienvenido también la próxima vez». Entonces el mensajero pensó para sí: «Oh, tonto de mí, desperdicias mi vida en interminables carreras y preocupaciones. Debería vivir en una ciudad como esta». Finalmente llegó al palacio del padishá y llamó a las puertas. Los porteros abrieron las puertas y llevaron al mensajero a los aposentos del padishá. El mensajero entregó el mensaje al gobernante. Este leyó la carta y vio que contenía muchas palabras ofensivas y despectivas. Era bien sabido por el padishá que ese rey tenía un enorme ejército y que se caracterizaba por una crueldad y sed de sangre sin precedentes. El padishá reflexionó, llamó a sus consejeros. Los allegados al padishá comenzaron a hablar. El mensaje del rey no carece de sentido y es justo. En verdad, ¿valía la pena que usted casara a la princesa con un joven sin linaje, cuya única ocupación son los gatos y los perros? No era un secreto para nadie que estas personas prominentes y de alto rango miraban con celos y envidia el matrimonio desigual y estaban indignados de que la noble princesa se hubiera casado con un desconocido. Los nobles instaron al padishá a responder al mensaje con estas palabras: «Aunque realmente he casado a mi hija con un pobre, no me opondré, si así lo desean, a entregársela. Por supuesto, resuelvan todo lo demás con el yerno mismo. Yo no tengo nada que ver con ese matrimonio». El padishá entregó esta carta al mensajero y éste se preparó para el camino de regreso. Al mensajero le pasó por la mente: ¿y si vuelvo a visitar esa maravillosa ciudad y pruebo todo tipo de delicias? Y visitó aquella ciudadela, degustó diferentes manjares y se dirigió a su tierra. Después de unos días de camino, entró en su ciudad, corrió a su casa para dejar allí los valiosos regalos y luego fue al palacio y entregó la carta al temible rey. El gobernante leyó el mensaje y comprendió que el padishá estaba realmente asustado. «Bueno, ahora que sea lo que Dios quiera, empecemos a actuar», decidió el rey, y convocando a todos los influyentes dignatarios, se dirigió a ellos con un discurso. «Escúchenme, mis sabios visires, consejeros, comprendan bien el sentido de la carta recibida. Parece que el padishá, asustado, ha decidido mantenerse al margen, no involucrarse en nada y ha desviado el golpe hacia el yerno. Ahora
Reuniremos tropas y marcharemos contra ese sin linaje. Destruiremos todo a su alrededor, barreremos de la faz de la tierra sus construcciones. El mensajero, al enterarse de estos planes del rey belicoso, comenzó a informarle detalladamente sobre todo lo que había visto, sobre la extraordinaria ciudad maravillosa. Resulta que el yerno del padishá es uno de esos rarísimos hombres por su generosidad y nobleza que no se encuentra en todo el mundo, alababa el joven el mensajero. Las torres en esa ciudad son tan altísimas que es imposible entender cómo lograron elevarlas a tal altura inaudita. Dentro de la ciudad es como en el mismo paraíso. Los pobres que entren allí saldrán de allí convertidos en ricos. Todas estas mis descripciones son 1000 veces menos de lo que realmente hay. Si no me creéis, enviad a otra persona. No queráis caer en un error por vuestra ignorancia. Supongo que, dado que en esa ciudad hay tales riquezas, las tropas también serán acordes a esa riqueza. El rey escuchaba este relato y se ponía cada vez más sombrío, oscuro, y se oscurecía de envidia. Sin embargo, se controló y ordenó a los guardias: «Llevad de aquí a este ingrato, miserable hombre que no ha valorado el pan y la sal de mi mesa. Castigadle con palos, rompéosle los costados y echadle fuera de mi ciudad. Que se vaya a su lamentable perrera y le sirva». Los guardias del padishá golpearon sin piedad al pobre mensajero, lo apalearon casi hasta dejarlo medio muerto, después de lo cual lo arrojaron a las afueras de la ciudad. El desafortunado mensajero yacía inconsciente y finalmente recobró el sentido. Al despertar, vio que todo su cuerpo estaba cubierto de moretones. Con dificultad moviéndose, intentó levantarse. Al ponerse de pie, sus primeros pensamientos fueron: «¿Qué haré ahora, pobre desgraciado? Si regreso a mi ciudad, allí me matarán. En lugar de morir así, es mejor que con mis últimas fuerzas llegue a esa nueva ciudad y le cuente todo a su gobernante. Debo decir, el rey de nuestro país es tu más acérrimo enemigo. Ahora está reuniendo tropas para sitiar tu ciudad. No penséis que os estoy engañando. Este rey es un tirano sediento de sangre, un asesino. Vendrá con sus numerosos guerreros para casarse con tu esposa y tiene la intención de convertir tus ciudades en ruinas. Así que ahora debéis tener cuidado y estar alerta. Yo mismo fui un guerrero mensajero de ese rey cruel. Durante mi servicio tuve la oportunidad de estar en vuestra maravillosa ciudad, donde fui bien tratado. De esto le hablé a nuestro rey. Por ello, se enfureció mucho conmigo. Sus sirvientes me golpearon hasta dejarme medio muerto y me echaron fuera de la ciudad. Pensando que si regreso a mi ciudad, allí sin duda me matarán, vine a buscar refugio en vuestra ciudad y a informaros de estas noticias que son importantes para vosotros. En mis palabras no hay mentira. Ahora está en vuestra mano decidir mi destino y espero quedarme para siempre entre vuestros súbditos». Con estos pensamientos, el pobre mensajero emprendió el camino. Avanzaba con grandes sufrimientos, caminaba sin descanso tanto de día como de noche, y milagrosamente llegó a la ciudad fortificada, tocando a la puerta. Cuando los porteros abrieron la puerta, vieron ante sí a un hombre mutilado. Los porteros se apiadaron de él, lo condujeron a través de la puerta y le preguntaron al desafortunado sobre su desgracia. El mensajero les respondió con voz de lamento: «Mejor no me preguntéis sobre eso. Estoy completamente debilitado, exhausto, y con increíbles dificultades he llegado a este lugar. Aunque ahora sea tarde, debéis llevarme a vuestro gobernante sin falta. Allí responderé a todas las preguntas». Los guardias lo tomaron cuidadosamente del brazo y lo llevaron a los aposentos del joven señor. Al despertarlo, los sirvientes introdujeron al mensajero. Baibacha vio al desconocido y, con compasión, comenzó a preguntarle sobre todo. El mensajero expuso todas las palabras que había preparado en el camino y, expresando su disposición amistosa, advirtió al señor: «Sea como sea, no debéis olvidar la precaución. Es muy posible que esta noche o mañana toda vuestra ciudad la conviertan en ruinas, pues el enemigo ya está en camino». El joven gobernante de la ciudad, al ver su amabilidad, dijo a sus sirvientes: «Ayudad a este hombre, aplicadle bálsamo a sus heridas, cuidaos de él y que pronto se recupere.
Él mismo inmediatamente convocó a sus consejeros y comenzó a escribir un mensaje a su noble suegro, Padishah. Salam aleikum, estimado pariente. He sabido que de parte del rey de tierras lejanas habéis recibido una carta. Dicen que este rey ha reunido un gran ejército y ahora se dirige hacia nosotros. Tengo una petición para vosotros. Enviadme vuestras tropas en el menor tiempo posible. El enemigo está muy cerca y puede destruir completamente nuestras ciudades. Con esto concluyo la carta, y así termina el cuento. Baibacha enrolló la hoja y entregó la carta a uno de sus sirvientes. El mensajero, sin perder un segundo, se apresuró hacia el palacio del Padishah. El Padishah convocó a los visires y les leyó la carta. De ella entendieron que Baibacha necesitaba ayuda. Resultó que él estaba al tanto de los malvados planes de los visires y de las palabras que habían sido escritas al rey asesino. Los visires aconsejaron al Padishah: «Oh, Su Alteza Padishah, si ese tirano rey llega hoy o mañana, hará una masacre y obtendrá la victoria, que haga todas esas cosas en el otro lado. Y si también ustedes envían sus tropas, mucha de nuestra gente perecerá, y además solo conseguirán un enemigo más. Debemos mantenernos firmes en nuestra palabra». Así aconsejaron los visires a su Padishah, confundiéndolo de nuevo, y echaron al mensajero con insultos fuera del palacio. El mensajero apenas pudo llevarse las piernas y al llegar a la ciudad fortificada le contó a Baibacha todo lo sucedido. Después de esto, el joven Baibacha comprendió con claridad que todas esas oscuras tramas habían sido urdidas por instigación de los nobles del Padishah. El joven convocó a todos los habitantes y comenzó a mantener consejo con ellos. ¿Qué haremos cuando las tropas del rey Kunkariluti se acerquen a nuestra ciudad y quieran destruirla? ¿Cómo salvaremos nuestra ciudad? ¿Qué debemos hacer? Algunos ancianos aconsejaron así: para salir a luchar con ellos, nuestras fuerzas son escasas. Cerraremos bien las puertas de la ciudad y desde las altas murallas comenzaremos a lanzar piedras y adoquines sobre las cabezas de los enemigos. Debemos resistir el asedio, pues nuestras murallas son fuertes y altas. Así que al final se irán. No tenemos otra salida. El joven gobernador ordenó a toda la gente que se acomodara dentro de la fortaleza, que cerraran con pestillo las puertas de entrada, que se abastecieran de piedras y adoquines, arcos y flechas, y que estuvieran listos. En el horizonte apareció la horda de Kuñari. El rey, al ver desde lejos la ciudad fortificada de Baibacha, se quedó asombrado. Luego, como si un mar de negra envidia y pensamientos traicioneros lo inundara, después de un tiempo, aún impresionado por lo que había visto, declaró a sus visires: «Es extraño, mis visires, ¿cómo pudo un simple perrero construir una ciudad fortificada tan alta? Solo poderosos gobernantes como yo podrían haberlo hecho. ¿Qué injusticia es esta? Yo, gran conquistador, que he sometido muchas tierras, hasta ahora me consideraba uno de los poderosos señores del mundo, y de repente descubro que un simple perrero, sin linaje ni tribu, ha construido para sí una ciudad fortificada tan magnífica, de belleza sin igual. No me calmaré hasta que capture a este joven junto con su gato y su perro». El rey Kunhari, en su furia, comenzó a arrancarse los cabellos y la barba. Cuanto más se acercaba su horda a la fortaleza, más deslumbraban los ojos del conquistador con rayos irresistibles, como si los incineraran. Cuando ya estaban junto a las murallas, no vieron cerca a ninguna alma viva. Toda la población estaba resguardada tras las murallas. Entonces, el temible conquistador comprendió que había cometido un error al dejar libre a su mensajero. Él podría haber advertido a Baibacha sobre la inminente campaña. «Qué pena que al mensajero solo lo castigaron con palos, debía haberlo ahorcado», pensó con desdén el rey asesino. Llamó a 10 robustos valientes y les dijo: «Intentad acercaros a una de estas puertas. Quizás podáis romperlas». Se acercaron a las puertas y estaban a punto de forzarlas, cuando de los estrechos huecos volaron flechas silbando, hiriendo a unos en el ojo, a otros en el pecho.
Los espías enemigos comenzaron a retroceder y en ese momento los defensores los bombardearon con piedras. El rey volvió a reunir a un grupo de valientes desesperados y les ordenó acercarse a otras puertas. Pero aquellos esperaban la misma suerte y, sin lograr éxito, regresaron con dificultad. Unos ciegos, otros con heridas sangrantes y otros mutilados. Algunos quedaron para siempre tendidos, muertos, junto a las inaccesibles murallas. Así transcurrió ese día. Al caer la tarde, los enemigos comenzaron a pensar: si no lo logramos durante el día, intentemos aprovechar la oscuridad de la noche. Los espías enemigos hicieron un nuevo intento de irrumpir en las puertas. Sin embargo, ni bajo el manto de la noche lograron acercarse a la ciudad-fortaleza. La brillante luz que emanaba de ella iluminaba bien toda la zona, casi hasta el palacio del Padishah, y por eso los enemigos extranjeros no lograron nada. Durante varios días, los enemigos mantuvieron la ciudad bajo asedio. Enfurecidos por el fracaso, desanimados los guerreros comenzaron a quejarse. No podremos tomar esta ciudad de ninguna manera, ni en 1 año ni en 2. Solo podemos conseguir que todos caigamos aquí como cadáveres. ¿Hasta cuándo hemos de luchar tan deshonrosamente? ¿No sería mejor retirarnos? Y muchos guerreros comenzaron a huir de su campamento. Al ver tal situación, el rey Kunari se arrepintió amargamente de la campaña que había emprendido y decidió llevar a cabo un acto de barbarie en represalia. «Oh, mis temidos generales», se dirigió a sus comandantes, «he decidido enviar tropas contra el padre de la princesa y así desquitarme, para que la gente no hable de que el señor de un estado tan vasto no pudo hacer frente a la ciudad fortificada de un huérfano perruno y se marchó con deshonor». Y el rey Hunnari dirigió su ejército hacia el palacio del Padishah. Que él se dirija con su innumerable ejército hacia allí, mientras ustedes escuchan la historia de los defensores de la fortaleza. Desde la mirada del Baibacha, por supuesto, no pasó desapercibido que el rey Hunhari había reunido su ejército y se había puesto en marcha hacia las tierras de su noble suegro. Su esposa se enteró de esto. «Mi querido», le dijo a su marido, «los enemigos se dirigen hacia mi padre y están planeando arruinar su estado. Te ruego que salves a mi padre». «No te preocupes, querida», respondió él. «Tu padre tiene suficientes tropas y yo tengo muy pocas fuerzas para ayudar. A nosotros mismos nos costó un milagro salvar nuestra ciudad y salir con honor de esta prueba». «Oh, mi amado esposo», suplicó la hija del Padishah. «No puede ser que un hombre como tú, que ha logrado construir tales lujosos palacios y acumular tal riqueza incalculable, no encuentre formas de escapar de esta terrible calamidad. Te ruego que escuches mis súplicas y ayudes a mi padre». El joven se quedó pensativo tras estas palabras y entonces recordó el anillo. «Ah, mi cabeza de jardín. Salvar al Padishah es un asunto trivial para mí. No hay nada más fácil que esto». Y tomando el anillo, pronunció el hechizo: «Oh anillo del rey de las serpientes, por el mandato de la serpiente blanca, haz que el rey asesino se maree y se encuentre cerca de su ciudad». En ese mismo instante, el temible rey, contra su voluntad, se desvió del camino previsto y se encontró en lugares desconocidos, en el desierto. No había ni camino, ni lago, ni árbol. Durante toda la noche avanzó con su ejército hasta que llegó a un campamento. Ya hacía tiempo que se habían acabado las provisiones, se había agotado el suministro de agua y todos tenían la garganta seca. Arrepentidos de esta campaña, muchos guerreros, completamente enloquecidos, se arrancaban las barbas, otros se perdían en las arenas y caían de rodillas atormentados por la sed. Muchos de los jinetes vieron caer a sus caballos y los guerreros avanzaban a pie. Tras interminables vagabundeos, llegaron a las afueras de su ciudad. Los guerreros quedaron sorprendidos por este extraño suceso. El rey exclamó con pesar: «Nunca en mi vida me he sentido tan deshonrado. He perdido a tantos de mis mejores guerreros. Esta vergüenza no se borrará de mí hasta el final de mis días».
El rey Kunari, sentado en su trono, comenzó a redactar cartas a los príncipes de las ciudades que le eran leales. En esas cartas había una orden: en tal día y a tal hora deben, reuniendo a sus tropas, presentarse en mi palacio. Si al recibir esta carta no se presentan ante mí, no esperen nada bueno de mí. Que estas cartas sean llevadas por mensajeros a todos los rincones del país, que los príncipes y beques leales al rey se reúnan y ahora escuchen la historia de la vida del que resistió el asedio de la ciudad fortaleza. El Baibacha observaba el campo de batalla desde lo alto de las murallas y veía los cuerpos de hombres esparcidos por todas partes, heridos, moribundos. ¿Qué debo hacer con ellos?, pensó, y entonces recordó el anillo mágico. El joven tomó el anillo en su mano y pronunció: «Oh anillo del rey de las serpientes, que aparezcan aquí 2 dragones, uno que se trague a todos los enemigos muertos y otro que se trague a todos los guerreros heridos que se han perdido en el desierto y sufren de sed». Y no había terminado de ordenar esto cuando ante él apareció un dragón que tragó los cuerpos que yacían y desapareció de su vista. No pasó ni un minuto cuando desde el desierto llegó otro dragón que, al parecer, había tragado a los heridos, moribundos de sed. Abriendo su enorme boca, comenzó a liberarlos uno a uno. La plaza frente a la fortaleza se llenó de personas salvadas. El Baibacha ordenó abrir las puertas de la ciudad para que los introdujeran. A los guerreros los sentaron, les pusieron delante un banquete y después los llevaron a los jardines florecientes, les mostraron lugares hermosos y los obsequiaron con valiosos regalos. El joven jefe de la ciudad dijo a sus huéspedes: sé que han venido aquí no por su voluntad, sino por la coerción del cruel rey Junhari. Ahora elijan su camino, o regresan a sus ciudades, o, si así lo desean, quedan a vivir con mi pueblo. Los guerreros dijeron: «Oh, ilustre Baibacha, siempre hemos saqueado y destruido ciudades ajenas, hemos librado guerras interminables bajo el cruel yugo de un rey tirano. Estamos cansados de tal vida. Hemos visto con nuestros propios ojos que la victoria siempre estará de su lado. Ustedes resistirán a cualquier poderoso conquistador. Les pedimos que nos armen para que podamos defendernos. Somos muchos guerreros y queremos ir contra nuestro rey odioso, luchar contra él y liberarnos para siempre de su esclavitud. Es probable que ahora esté en su palacio preparando una nueva invasión con sus príncipes para aparecer de nuevo en estas tierras en cualquier momento. Sería bueno adelantarnos, asestar el primer golpe». El joven se sintió complacido con la propuesta de los guerreros y, al apartarse un poco, pronunció en voz baja: «Oh anillo del rey de las serpientes, por el mandato de la serpiente blanca, que todos estos guerreros sean vestidos con armaduras militares, cota de malla y corazas, armados con afilados sables y lanzas». Y los guerreros vieron que cada uno de ellos se había convertido en un poderoso héroe, similar al legendario Rustam. Orgullosos, se miraron a sí mismos, asombrados por este milagro. Esa noche hubo un banquete en su honor, y a la mañana siguiente el líder de los guerreros dijo al Baibacha: «Oh, ilustre Baibacha, es hora de partir. Permita que mis guerreros se vayan y preparen una emboscada para el enemigo. Puede que no logremos nada, pero incluso si al regresar a nuestras tierras tomamos la ciudad y llevamos con nosotros a los niños, la familia, los bienes y pertenencias, vendremos a usted para convertirnos en sus súbditos para siempre». El joven dueño de la fortaleza dio su consentimiento. Los guerreros avanzaron una buena distancia desde la ciudad, marcando lugares para la emboscada, y entonces vieron ante sí una alta colina. Al subir a su cima y mirar a lo lejos, vieron cómo, por todo el desierto, como una nube de langostas, avanzaban innumerables tropas del rey Kunhari. Calculando en su mente, los centinelas contaron que había aproximadamente 1000 enemigos por cada guerrero. Comenzaron a pensar en qué hacer. Algunos de ellos, los más valientes, decían: «Sea lo que sea, nos enfrentaremos al enemigo y lucharemos hasta la muerte». El líder de los guerreros dijo:
Si te embarcas en lo que no puedes soportar, solo te desgastarás, malgastarás tus fuerzas y te harás daño. Sería bueno que al menos hubiera 10 o 15 personas por cada uno, y entonces podríamos entrar en combate, porque es una multitud que avanza, como un río desbordado, y nosotros ante ellos, como un pequeño estanque. Hay en el pueblo tales palabras: quien conoce sus fuerzas no conoce la fatiga. Debemos mirar las cosas con sensatez. Ahora debemos salir de aquí sigilosamente por los valles y llegar a nuestra ciudad. Que esas multitudes avancen hacia aquí, y nosotros regresaremos a nuestra ciudad y la tomaremos, y luego volveremos juntos con nuestros parientes. Si somos imprudentes y entramos en combate con ellos, nos pareceremos a esa polilla que vuela hacia la brillante llama y perece en ella. Al llegar a tal consenso, los guerreros giraron a la izquierda y comenzaron a abrirse paso por el desierto hasta que alcanzaron su ciudad. Al entrar en ella, los guerreros se dispersaron por sus hogares para volver a sentir el calor del hogar. No contaremos cómo se encontraron con sus seres queridos, que ellos se queden con ellos por ahora, y ahora escuchen sobre el glorioso Vaivacha. Él también se enteró de la inminente multitud de enemigos, ordenó a todos que se refugiaran en la fortaleza y cerraran bien las puertas. Y él, rodeando la fortaleza, pensaba para sí: ¿cómo puedo mantener tal poderosa fuerza del rey Hunkari? Pronto, los leales centinelas del Vaivacha informaron sobre la llegada de las tropas del temible rey. Al mirar desde la alta torre hacia los alrededores, el Vaivacha vio desde el desierto un número incontable de tropas. Establecidos no muy lejos, los enemigos apresuradamente levantaban tiendas y campamentos. El Vaivacha tomó un anillo en su mano y dijo en voz baja: «Oh, anillo del rey de las serpientes, que todos esos enemigos que se atrevan a tocar a mi pueblo y acercarse a las puertas de la fortaleza sean tragados por el dragón de fuego». Y el joven gobernante comenzó a esperar tranquilamente la invasión de los enemigos. Mientras tanto, el temible rey Hunkari daba instrucciones a sus generales. Cada uno de los beks, junto con su ejército, se lanzaba a asediar las puertas indicadas, y cuando alcanzaban las murallas de la fortaleza, aparecía el terrible dragón de fuego y los destruía. El rey pensaba con amargura para sí: en mi primera campaña fui deshonrosamente deshonrado. Parece que esta vez será aún peor. El rey Hunkari decidió dividir su enorme ejército en dos partes, para que una parte disparara flechas al dragón, mientras la otra rompía las puertas. Alrededor de las murallas de la fortaleza se agolpaba una multitud de guerreros enemigos. El dragón de fuego se lanzaba sobre ellos con un silbido, y por muchas flechas que le dispararan, él era invulnerable. Con cada respiración del dragón, numerosos guerreros desaparecían en su boca. Los defensores de la fortaleza, como en el primer asedio, arrojaban piedras y rocas sobre las cabezas de los enemigos y se defendían con firmeza. El rey sintió que sus asuntos no iban bien, y entonces, pensando que ya había soportado suficiente deshonra, ordenó a los tamborileros que tocaran la retirada. Apartando el resto del ejército, un poco recuperado de la derrota, comenzó a pensar: quizás deba moverme hacia la ciudad del padre de la princesa, el Padishah, o tal vez no hacerlo para evitar lo que les ocurrió la última vez, cuando, desviándose del camino, se encontraron sin saberlo en las afueras de su ciudad. Y anunció a sus guerreros: «Ahora no veo otra salida que regresar a mi país. A todas luces, esta fortaleza no se puede tomar por la fuerza. Den la vuelta a sus caballos, vamos a nuestra ciudad. Que él regrese a su ciudad, que la gobierne y ustedes ahora escuchen sobre otro». Cuando el temible rey se vio obligado a regresar con deshonra, muchos de sus guerreros quedaron en el campo de batalla mutilados y heridos. Mostrando compasión, llevaron a los guerreros a la ciudad fortificada, les brindaron ayuda y se convirtieron en súbditos del joven Vaivacha. Mientras tanto, el rey deshonrado, al llegar a su país, no dejaba de pensar y buscar formas de apoderarse de la ciudad fortificada del Vaivacha. Convocando a sus visires y consejeros, les ordenó que pensaran y sugirieran una solución sabia. Los visires y los sabios de larga barba, astrólogos y adivinos, predijeron por el horóscopo a su rey
lo siguiente: «Esta ciudad solo se puede conquistar con astucia, no hay otros caminos». Y entonces el rey, reuniendo de todas las ciudades y de todos los rincones de sus dominios a mujeres astutas, brujas pícaras, les preguntó: «Díganme, buenas gentes, ¿quién entre ustedes es la más astuta, la más engañosa y quién es la más astuta de las bestias? Nombren el nombre de esta pícara. Mi padishah necesita a una persona así. Quiero que entre mis sabios haya también una mujer». Las adivinas pícaras susurraron un poco, y luego una dijo: «Hay una astuta, inigualable pícara», y de hecho, esa anciana resultó ser la pícara de las pícaras, la bestia de todas las bestias. El rey la invitó a su palacio y le dijo amablemente: «Abuela, usted resulta ser la persona adecuada para mi padishah. Ahora vivirá siempre en mi palacio». El rey Kunkari ordenó que le prepararan una lujosa mansión en el jardín del palacio. A ella se le asignaron numerosas sirvientas que le preparaban los platos más exquisitos, la acostaban como a un niño en una cuna. A veces la paseaban, sentándola en un palanquín, como si realmente fuera una noble dama. La ancianita, al ver tal trato amable, pensaba para sí: «Oh, si tan solo hubiera podido servir al rey de alguna manera y mostrar de lo que soy capaz, mi vida habría transcurrido desde el principio en alegría y satisfacción». A veces el rey venía a ella y le pedía que compartiera algunas astucias y trucos. Un día el rey se acercó a la anciana. «Abuela, escuche. En una región vive una princesa que se casó con un hombre de baja condición, pero de extraña manera se ha enriquecido. Ella es hija de tal padishah. Durante muchos años he alimentado amor por ella. No he dejado de enviar pretendientes a sus padres. Pero el padishah padre rechazaba a mis hombres, diciendo que su hija aún es joven. Sin embargo, ahora he oído que el padishah ha dado a su hija en matrimonio a algún perruno. Entonces, ¿no se puede idear algo para conseguir a esta princesa como esposa?». La anciana pensó un poco y dijo con una voz entrecortada: «Querido hijo, tu problema se puede resolver». Y frotándose las manos de placer, se levantó de su asiento y continuó: «Solo que para esto debes darme muchas joyas, diamantes, perlas, rubíes, brillantes, espejos caros y toda clase de rarezas, así como un cofre con inciensos, polvos de belleza y pinturas. Y entonces resolveremos todo». El rey cumplió todas las condiciones de la anciana. La vieja bestia encontró en algún lugar una burra blanca, se puso un velo y, montando en el dócil y obediente animal, se puso en camino. Pasó mucho tiempo y el camino parecía interminable. Ya habían quedado atrás las estepas áridas y los ríos poco caudalosos. Y así, finalmente, se acercó a la ciudad fortificada de Baibachi, entró en sus afueras y, deteniéndose en una de las posadas, ató su burra. Al dirigirse a la fila de comercios, comenzó a vender inciensos, rubores, blanqueadores y otros productos finos. Los compradores no pasaban de largo ante la anciana y le compraban toda clase de artículos de tocador y remedios curativos. La anciana no comerciaba por mucho tiempo, llegaba al mercado a la misma hora, se quedaba 1 o 2 horas y luego se iba a algún barrio de la ciudad a vender al por menor. Así andaba por diferentes calles y casas, y esos artículos caros los mostraba raramente a los compradores y pedía precios exorbitantes por ellos. Cuando esta noticia llegó al Malik, ella se sintió impulsada a conocer a esta mujer comerciante. La esposa del Baibachi comenzó a llevar a la anciana a la fortaleza. La anciana admiraba las avenidas, las calles rectas, y una vez incluso logró visitar la casa del Baibachi. En esa ocasión, el Malik compró a la anciana joyas femeninas raras, inciensos y almizcle. Y desde ese día, la anciana se convirtió en una visitante habitual de esa casa. Sin darse cuenta, ganó la confianza de la joven esposa del Baibachi y comenzó a cumplir algunas de sus tareas. A veces, la anciana incluso ayudaba a preparar las comidas. Así, la anciana adivina comenzó a vivir con ellos en calidad de sirvienta. Pasó algún tiempo, tras lo cual el Baibachi y su esposa comenzaron a confiar plenamente en la anciana,
le asignaron una de las habitaciones de la rica mansión. Los días pasaban uno tras otro, en la casa reinaban la paz y la concordia, y la anciana se hizo aún más amiga de la joven pareja. Comenzó a desempeñar las funciones de cocinera. Al preparar las comidas, la anciana añadía algo a ellas, alguna especia, por lo que sus platos resultaban muy sabrosos, y quien se llenaba con ellos pasaba el día en un estado de ánimo alegre. En ciertas horas, cuando el Baibachi no estaba en casa, la anciana, como si fuera casualidad, hablaba con su esposa. «Querida hija mía, qué hermoso es vuestro pueblo fortificado. Incluso de noche emana, como de la luna, una luz brillante alrededor. Es incomprensible cómo manos humanas pudieron construir una ciudad tan maravillosa. Y tú, Malika Khanum, resulta que eres demasiado bondadosa y tímida. Nosotras, a vuestra edad, éramos unas traviesas, como se dice, inocentes, bellas y con algo en mente. Siendo jóvenes, logramos enterarnos de muchas cosas interesantes de nuestros pretendientes que atormentaban y avivaban nuestra curiosidad femenina. A veces, si tu esposo no quería responder a tus preguntas, tú fruncías los labios, te dabas la vuelta a su espalda, mostrando un descontento amargo. Y entonces él te abrazaría con fervor, te apretaría contra su pecho y susurraría dulcemente: «Oh, mi alegría, oh, mi alma», y te contaría todos sus secretos más profundos. Te miro a ti, Malika Khanum, y me sorprende. Tú, como un corderito en el regazo de la naturaleza, te tumbas tranquila y sosegada. A un hombre a veces le es necesario pronunciar palabras apasionadas de amor. Te hago notar, Khanum, que eres un ser muy débil y dócil. Llegó la noche. El Baibachi cenó y se dirigió a la alcoba. Junto a la cama matrimonial, su esposa recordó las palabras de la anciana y tras un tiempo se dirigió a su esposo. «Oh, mi querido amigo, ya ha pasado más de un año desde que me tomaste por esposa y entre nosotros aún no ha habido conversaciones sinceras. No me preguntas nada, no me pides nada. Ahora hagamos las cosas de otra manera. A mis preguntas tú responderás y a las tuyas yo responderé. Por ejemplo, dime, ¿cómo lograste construir tal fortaleza, acumular tal riqueza, adornar los palacios de tal manera? Todo esto no cabe en mi cabeza». El Baibachi, al escuchar tales palabras de su esposa, respondió con calma: «Oh, mi amada esposa, no se pueden responder a tus preguntas. Mejor hablemos de otra cosa». Así pasó esa noche. Ella deseaba convencerse de la veracidad de las palabras de la anciana. «A mí también me interesa saber cómo logró todo esto», pensaba, y sin esperar respuesta se volvió ofendida de su esposo y pronto se durmió. Pasó el día. Llegó la noche. La esposa comenzó a acurrucarse junto a su esposo e intentó nuevamente averiguar su secreto. Sin embargo, el Baibachi permanecía en silencio, desviando la conversación hacia otros temas. Entonces ella, desanimada, dijo: «Oh, mi amigo, debes pensar en tu interior que soy tu enemiga y por eso no me revelas tu secreto. Así que debes saber que en ningún caso soy tu enemiga, sino tu amiga». Pasó también esa noche. Llegó la noche del día siguiente. La anciana adivina, al preparar la comida, como de costumbre, la sazonaba con algún brebaje y esta vez más de lo habitual. Tras terminar de cenar, los esposos se fueron a dormir. La anciana se impuso la regla de escuchar sus conversaciones mientras los jóvenes no se dormían, escondiéndose tras la puerta. Cuando esta vez se encontraba de pie, con la oreja pegada a la rendija de la puerta, escuchó cómo el Baibachi y su esposa discutían un poco, se enzarzaban en una riña. La Malika volvió a interrogar a su esposo sobre su secreto, y por mucho que el Baibachi intentara eludir la respuesta y cambiar de tema, su esposa, aprovechando su estado de embriaguez, con sus tiernas caricias, lo obligó a hacer una confesión. «Ah, mi alma», dijo el Baibachi, «todo se debe a que tengo un anillo, regalo del rey de las serpientes, y tan pronto como lo tomas en tus manos y ordenas lo que desees, todo se cumple de inmediato. Este secreto no se puede contar a nadie. Solo lo compartí contigo. Si eres mi verdadera amiga,
no lo revelarás a nadie». La esposa prometió guardar el secreto y ambos se durmieron. La anciana, al descubrir este secreto, andaba y se ocupaba de los quehaceres como si nada hubiera pasado. Normalmente, antes de salir de casa, el Baibachi escondía el anillo en un escondite. Un día, cuando el joven se preparaba para ir de caza, la anciana localizó ese lugar y le dijo a la Malika: «Hija mía, en un día soleado como hoy, sería bueno lavarse la cabeza», y trajo agua tibia en un kurgan. Ella misma, de pie al lado, vertía el agua, lavaba la cabeza de la señora y luego salió para cambiarle la ropa. Justo en ese momento se acercó sigilosamente al escondite, extendió la mano y el anillo se deslizó en su dedo, llegando justo a tiempo. En ese mismo instante, colocando el anillo en la palma, la anciana pronunció el hechizo: «Oh, anillo del rey de las serpientes, por el mandato de la serpiente blanca, que así sea que esta ciudad fortificada de cobre, junto con toda su población y suburbios, se traslade al reino del temible rey, y que el Baibachi se quede aquí mismo con su perro y su gato». Y en ese momento, la anciana se encontró en el bullicio, en los lugares animados de su ciudad natal, y suspiró aliviada. La anciana, colocando el anillo bajo la lengua, pasó por las puertas de la fortaleza, y al llegar a los aposentos del rey Junkari, le contó todo. Las puertas de la fortaleza están abiertas de par en par. La ciudad de cobre, con todos sus edificios y riquezas, se presenta ante ti. Ahora solo te queda tomar las llaves y hacer de esta hermosa ciudad tuya. Yo, por mi parte, hablaré con la Malika sobre que el Baibachi ha perecido y que ahora debe someterse a tu voluntad, oh glorioso rey, y así, poco a poco, con toda clase de artimañas, lograremos su amor». Después de esto, la anciana fue a la esposa del Baibachi y comenzó a presentar todos los acontecimientos de una manera diferente, distorsionada. Todo el pueblo, todos los súbditos del Baibachi y su esposa quedaron sorprendidos por este inesperado cambio en sus vidas, y ninguno de ellos pudo hacer nada para cambiarlo. Que se queden aquí por ahora y ahora escuchen la historia sobre el Baibachi y sus amigos de cuatro patas. El Baibachi y su perro y gato se encontraron cubiertos de una capa de polvo en el lugar de aquella ciudad que había estado aquí no hace mucho. Al recobrar el sentido, el joven descubrió la completa desaparición de todo lo que había estado aquí: la fortaleza de la ciudad, su casa, su esposa. El Baibachi se frotó los ojos, sin poder creer que todo esto le estaba sucediendo no en un sueño, sino en la realidad. Comprendió que había sufrido un cruel revés y comenzó a pensar qué hacer a continuación. Tal vez ir a su noble suegro, el Padishah, o tal vez quedarse en este antiguo lugar. Tras largas reflexiones, decidió no moverse de aquí. No muy lejos, cavó una cueva y comenzó a vivir en ella. Pasó algún tiempo, y un día el perro se dirigió al gato. «Escucha, gato ronroneante, debemos ayudar a nuestro amo en su desgracia. Recuerda aquella pequeña serpiente, comprada por 1000 tangas. Cuánto bien hizo a nuestro amo, cómo agradeció su salvación. Y es que también él dio 1000 tangas por nosotros, así que debemos devolverle el bien. Cueste lo que cueste, encontrar el anillo del rey de las serpientes». Después de consultarlo, salieron de camino a medianoche. Caminaron mucho hasta el amanecer y vieron a lo lejos una alta colina. Al subir a ella, no encontraron ningún signo de vida alrededor. El gato y el perro continuaron caminando sin cesar. Ambos se lastimaron las patas, la piel se les desgarró hasta sangrar y finalmente, a lo lejos, apareció un solitario árbol. El perro le dijo al gato: «Sube a ese árbol y mira a tu alrededor. Quizás veas la fortaleza de Nuestra Señora». El gato trepó rápidamente al árbol, pero no vio nada. Así continuaron caminando, y cuando se encontraban con un árbol, el gato subía a él y miraba a su alrededor. Si su camino pasaba por una estepa ondulada, subían a una colina más alta y volvían a mirar a lo lejos. En una ocasión subieron a una alta colina de arena y finalmente vieron a lo lejos el conocido reflejo del Ciudadela de cobre. El gato y el perro se alegraron y se apresuraron en esa dirección. En su camino se encontraron con un río,
que el perro cruzó sin dificultad. «Llévame también», pidió el gato. «Te llevaré, no te preocupes», respondió el perro. «En caso de que yo me apodere del anillo del rey de las serpientes, lo llevaré yo mismo a nuestro amo. Si tú logras conseguirlo, me lo entregarás, y entonces yo te llevaré a la otra orilla». Cuando acordaron todo, el perro llevó al gato sobre su espalda a través del río. Después de recorrer una corta distancia, se acercaron a la ciudadela. El gato le dijo al perro: «Escucha, perro bravucón, aquí pueden reconocernos algunos de los humanos. Esperemos a que anochezca, y entonces podré infiltrarme en la fortaleza». Cayeron las sombras de la noche, y el gato, dejando al perro en un lugar oculto, se infiltró en la fortaleza. Tras vagar por las calles del pueblo, evitando las concurridas intersecciones, logró entrar sin ser visto en la mansión de la esposa del Baibacha. Ve que la señora ha dado a luz a 2 bebés, con cunas a cada lado, y ella está ocupada amamantando a uno de ellos. Caminando silenciosamente sobre la alfombra, el gato maulló una vez, y se escabulló a una esquina. La señora reconoció por esa voz a su gato. Rápidamente apartó al bebé de su pecho, miró a su alrededor y vio frente a ella a su ronroneante. Ella le preguntó al gato sobre todo, indagó por el Baibacha. El gato contó que había venido con el perro y que éste lo esperaba en un lugar oculto. Malika le envió al perro varios alimentos y delicias. El gato le preguntó: «Señora, ¿sabe usted a quién pertenece ahora el anillo del rey de las serpientes?» Ella respondió con tristeza: «Oh, mi gato ronroneante, esa anciana robó el anillo y siempre lo lleva en la boca. La vieja astuta vive sola en una sólida casa de piedra y ni siquiera una pequeña hormiga puede entrar allí». El gato le dijo a la señora: «Entonces le pediré que haga lo siguiente. Esconda en la casa de la anciana un pedernal. Intentaré hacer algo esta noche». Y el gato se fue a dormir al granero. De repente oyó un susurro en la paja. Vio cerca a un ratón jugueteando. Con un salto, el gato atrapó al ratón, lo apresó con su pata y estaba a punto de tragárselo, cuando éste habló con una voz finita y chillona: «Oh, valiente y poderoso gato, no me comas. Soy el rey de los ratones, y ni siquiera sé por qué hoy tomé la forma de un simple ratón. Si necesitas ratones, puedo conseguirte tantos como desees. Te doy mi palabra firme en esto». El gato escuchó al rey de los ratones y le dijo: «No necesito ratones, pero tengo una condición. En la cabecera de la anciana, adivina, notarás un estuche para el Nasbai. Durante la noche, moja tu colita en el estuche de calabaza y hazle cosquillas en las fosas nasales a la anciana. Esa es toda mi petición. Si estás de acuerdo, prométeme que lo harás». El rey de los ratones juró, y el gato lo dejó ir. El gato se acercó a la puerta de la casa de la anciana y se escondió en un rincón, inmóvil. Pasó un tiempo y el ratón, habiendo mojado su colita en el Nasbai, le hizo cosquillas a la anciana en la nariz, y ella estornudó fuertemente. El anillo que tenía en la boca salió volando con el estornudo y rodó hacia un rincón. El gato, que veía perfectamente en la oscuridad, notó a través de la rendija de la puerta el lugar donde había rodado el anillo. Pero no tenía forma de entrar en la habitación. Así continuó el gato, esperando el momento propicio. Y de repente la anciana se despertó. Sintió que le picaba y ardía en la nariz. Un estornudo interminable la atacó. Cada estornudo salía de su pecho como una explosión doble. Preocupada por esto, la anciana se levantó y, tambaleándose en la oscuridad, comenzó a buscar el pedernal en los rincones. Por más que lo buscó, vio que se había desvanecido. Buscó en los nichos, pero allí tampoco encontró nada. «Saldré afuera, tal vez lo encuentre», decidió la anciana y salió al patio. En ese mismo instante, el gato entró en la habitación y, tomando el anillo, se fue rápidamente. Corriendo hacia la señora, el gato le contó sobre su hallazgo, tras lo cual se despidió de ella. Con el anillo en los dientes, corrió al campo abierto y llegó hasta el perro. Los amigos de Cuatro Patas emprendieron el camino de regreso. Pronto llegaron a la orilla del río y el perro se preparó para cruzarlo. El gato se dirigió al perro. «Llévame, amigo». El perro le respondió:
hasta que no me des el anillo, no te llevaré. El gato comenzó a retorcerse, diciendo que no tenía ningún anillo, pero finalmente se vio obligado a entregárselo. El perro tomó el anillo con los dientes, acomodó al gato en su espalda y cuando ya había cruzado con éxito la fuerte corriente, dejó caer el anillo en el agua justo en la orilla. Al salir a la orilla, los animales se sacudieron el agua y se secaron. El gato siguió por el camino conocido y luego, al volverse, vio que el perro seguía sentado en su lugar, con un aspecto sombrío y melancólico. El gato le preguntó: «¿Por qué miras tan triste?» «Ay, ronroneante, qué desgracia ha de suceder», respondió con pesar el perro. «Hemos cruzado el río sin problemas, pero justo en la orilla se cayó el anillo». Ambos se entristecieron por tal infortunio y se quedaron sentados en ese lugar, a la orilla del río, sin saber qué hacer después. Justo al borde del agua, una rana se calentaba al sol. El gato se acercó sigilosamente a ella y ¡zas!, la sacó revoloteando del agua. El perro le preguntó al gato: «Dime, ronroneante, ¿para qué necesitas esa asquerosa rana? ¿Acaso vas a comértela? No es comida para gatos». «Ay tú, perro bravucón», le respondió el gato. «Yo puedo alimentarme aunque sea de ranas, pero ¿qué vas a comer tú si tenemos que quedarnos aquí mucho tiempo? No vaya a ser que tengas que conformarte con inmundicias». El perro se ofendió, se enojó por las palabras del gato y se alejó lentamente por su camino. Al ver que el perro había decidido irse, el gato también se apresuró, dejó caer la rana al suelo para desgarrarla con sus garras y comérsela rápidamente. La rana, sintiendo que había llegado su hora, comenzó a suplicar, pidiéndole al gato que no le quitara la vida. A lo que el gato respondió: «Tengo un asunto que pedirte. Si lo cumples, seguirás viva». La rana bajó la cabeza en señal de acuerdo. «El anillo se ha caído al fondo de este río. Está cerca de la orilla. Necesitas sumergirte en el agua y sacar ese anillo. Si aceptas este trato, entonces júralo». La rana juró, y entonces el gato la dejó ir de sus garras. La rana se zambulló en el agua y rápidamente encontrando el anillo salió a la superficie. El gato tomó el anillo entre sus dientes y, despidiéndose de la rana, corrió tras los pasos del perro. Al alcanzarlo, empezó a caminar un poco detrás de él. Al ver al gato, el perro le preguntó: «Bueno, ronroneante, ¿seguramente encontraste el anillo, ya que has estado tanto tiempo ausente?» «¿Cómo se puede encontrar un anillo tan pequeño en el fondo de un río tan grande?», respondió el gato. Siguieron caminando por caminos polvorientos. Detrás de ellos quedó un largo camino, y llegaron a la morada del Baibacha. Los amigos de Cuatro Patas saludaron a su amo, le contaron todos los acontecimientos y le entregaron el anillo perdido del rey de las serpientes. El Baibacha tomó el anillo en sus manos y pronunció un hechizo: «Oh anillo del rey de las serpientes, por el mandato de la serpiente blanca, que la ciudadela con todos sus suburbios se traslade a mí». Y de inmediato se cumplió su deseo. Aparecieron fortalezas urbanas, torres, muros. Cuando el Baibacha, acercándose a su casa, cruzó el umbral, vio a su esposa sentada entre dos cunas. Así que habían nacido los niños. Saludó a su esposa, le preguntó sobre todos los acontecimientos. La esposa permaneció fiel a su marido, ya que el rey Kunkari no había tenido tiempo de casarse con ella. «¿Dónde está la vieja adivina?», preguntó el Baibacha. La princesa mostró la casa de la anciana. Al asomarse, el jinete vio a la adivina en una extraña ocupación. Sentada en el suelo, tamizaba tierra extraída de los agujeros de ratones y ratas. Baibacha sacó su sable de la vaina y entró en la habitación. La anciana se horrorizó y, recordando el anillo perdido, se lanzó a sus pies con súplicas. Baibacha no prestó atención a sus ruegos y la mató. Con la llegada del amanecer, Baibacha salió a la ciudad y encontró allí a sus sirvientes. La gente, sin excepción, maldecía al rey Kunkari, quien les había causado tanto sufrimiento. «Ahora ha llegado nuestro turno de someterlo a castigo», dijeron los ancianos, y todo el pueblo los apoyó.
Baibachcha, dejando aparte de la gente en la fortaleza, se dirigió al palacio del rey Hunkari con un grupo de jinetes armados. Al acercarse a sus dominios, algunos ciudadanos le aconsejaron a Baibachcha que no destruyera el país, sino que enviara primero a sus mensajeros para que pudieran avisar a las personas de confianza, especialmente porque allí se encontraban muchos parientes y seres queridos de los rebeldes. Ellos también podrían apoyar el ataque. Al llegar a esta decisión, los milicianos escribieron una carta secreta, en la que se decía que un gran ejército bajo el mando de los gloriosos generales se dirigía a ellos para hacer justicia al tirano rey. Les informamos, decía el mensaje, que nuestras fuerzas están situadas en tal lugar. Planeamos llegar a la ciudad al amanecer, así que estén preparados y esperen nuestra llegada. La carta fue entregada a un mensajero, quien la transmitió en secreto a uno de los leales generales de Baibachcha. Este ya había sido preparado para ello y solo esperaba la señal. El general reconoció la escritura de Baibachcha y, reuniendo a todos sus guerreros, les dijo: «Nereji, hemos recibido la noticia de que Baibachcha y su ejército se preparan para tomar la ciudad. Antes no pudimos mantener contacto con él, ya que las ciudades habían sido desplazadas de sus lugares, pero ahora todo ha vuelto a su sitio. El tiempo es valioso. Necesitamos avisar a toda nuestra gente y salir en su ayuda. O bien, infiltrándonos en la fortaleza del rey Hunkari, abrir las puertas con la llegada de las tropas de Baibachcha». Y así decidieron. Avisaron a toda la gente, colocando a unos en las puertas de la fortaleza, a otros en las entradas de las torres y a otros detrás de las murallas. Cuando el tiempo pasó la medianoche, los guerreros de Baibachcha aparecieron y rodearon la ciudad del tirano rey con un denso cerco. Y de repente las puertas de la fortaleza se abrieron de par en par, y los milicianos, con gritos estruendosos, se lanzaron hacia adentro y capturaron a todos los odiosos cortesanos, nobles y dignatarios. El rey Hunkari fue sorprendido en su alcoba cuando apenas estaba terminando de soñar dulces sueños. El rey y sus cómplices fueron capturados y la ciudad fue liberada de su tiranía. Esa mañana, la noticia se esparció por todo el país de que antes del amanecer otro shah había tomado la ciudad de Hunkari. La gente se preguntaba cómo sería su nuevo gobernante. En ese momento, de repente sonaron las trompetas. Los pregoneros comenzaron a anunciar la noticia. «Oh, buenas gentes, que les sea conocido que en la ciudad ha comenzado una fiesta. Que nadie de ustedes prepare comida en casa. Quien sea pobre y necesitado, que vaya al palacio y tome todo lo que necesite». La fiesta y la alegría continuaron durante 40 días y noches. La gente pobre, que antes había sido llevada al desespero por las opresiones del rey despótico, ahora se regocijó con los nuevos cambios, y creyendo que existen príncipes justos en el mundo, se acercó al glorioso Baibachcha para rendirle un agradecido homenaje. La gente sencilla, campesinos y artesanos, alababan al joven gobernante. Mientras tanto, pasaron 40 días y 40 noches de festividades. La gente las celebró con honor, y aquellos que vivían en chozas se volvieron más prósperos, mientras que los que vivían en palacios se quedaron con tristeza. Al final del 40º día de la celebración, Baibachcha convocó a toda la gente en la plaza y les anunció: «Oh, buenas gentes, honesto pueblo, hoy es el último día de la festividad. Yo soy originario de otros lugares, vivo en otro país. Mi tiempo de estancia como huésped entre ustedes ha terminado. No tengo intención de gobernar sus ciudades. Tengo al rey Hunkari atado como prisionero. ¿Desean que él siga siendo su padisha o prefieren elegir a otro?». La gente comenzó a murmurar indignada, se inquietó y desde la multitud comenzaron a oírse gritos. «Estamos hartos de las bondades de tal rey. Un simple pastor es 1000 veces mejor, aunque noble, que un rey tirano». Baibachcha, viendo el descontento general del pueblo, se dirigió nuevamente a la gente reunida. «Oh, habitantes de la ciudad, ¿cuál será su palabra? Digan ustedes mismos qué castigo merece el rey». La gente propuso diferentes tipos de castigo. Algunos decían ahorcarlo, otros enterrarlo vivo,
Otros insistían: «¡Desollarlo!». La indignación del pueblo era evidente. Baibachcha permanecía allí, con la cabeza ligeramente inclinada en reflexión, y cuando el murmullo se calmó, dijo: «Escuchen mi palabra. En mi opinión, este villano, junto con sus cómplices, los nobles de barrigas grandes, deberían ser colocados en una jaula de hierro, y que esta jaula esté en un lugar visible, donde pase el pueblo. Yo pondría junto a la jaula un montón de piedras para que los transeúntes pudieran decir: el rey Kunkari recibió lo que merecía. Y quien considere que esto no es suficiente, que arroje una piedra a la reja». El pueblo aprobó esta propuesta con un murmullo de aprobación. La celebración terminó, y al tirano rey, junto con sus cómplices, los colocaron en una jaula de hierro. En lugar del rey Hunkari, nombraron gobernante al mismo mensajero que ayudó a Baibachcha. También eligieron nuevos visires y consejeros de personas influyentes. Los habitantes de la ciudad encontraron refugio y vivienda, regresaron a sus hogares, después de lo cual Baibachcha, despidiéndose de ellos, se marchó a sus tierras. A los habitantes de esta ciudad les agradó este noble jinete. Los ciudadanos pasaban en una larga fila junto a aquella vergonzosa jaula de hierro, y algunos de ellos lanzaban piedras contra ella, mientras que otros maldecían a los torturadores con terribles maldiciones. El pueblo, que respiró libremente, vivió bajo el nuevo Shah en prosperidad y felicidad. Que vivan en paz y tranquilidad, y ahora escuchen sobre Baibachcha. Baibachcha, al regresar a su ciudad natal, a veces pasaba sus días en el palacio, a veces se embarcaba en diferentes viajes o salía de caza. Pasaba el tiempo y sus hijos crecían sin que él se diera cuenta. Un día, al mirarlos con ternura y cariño, suspiró profundamente. Su esposa, que estaba cerca, le preguntó: «¿Por qué suspiras tan pesadamente?». «Pues no nos falta nada, comemos lo suficiente, vivimos en paz y armonía». «Ay, esposa, pero hay una falta en otra cosa», le respondió Baibachcha. «Ante todo, a menudo recuerdo a mis padres. Cuánto se esforzaron para criarme y convertir en un hombre. No sé qué ha sido de ellos ahora. Y también pienso en que durante todo el tiempo de nuestra vida conyugal, cuando ya han crecido bastante nuestros hijos, nunca ha visitado nuestro hogar tu padre, y esto a pesar de que estamos cerca el uno del otro, en ciudades vecinas». La esposa entendió las dudas de su marido, respondió a sus confesiones y compartió que los visires de su padre estaban hostilmente dispuestos hacia Baibachcha, lo calumniaban y hablaban mal de él, y que por eso su padre no venía a verlos. Después de esta conversación, Baibachcha decidió visitar a sus padres. Acordó todo con su esposa. Prometió regresar exactamente en 40 días y, dejando en su lugar a hombres leales, junto con 2 viajeros en harapos de Kalandar, se puso en camino. Pasaron muchos días hasta que llegó a su tierra natal, y una vez, en una hora tardía, llamó a las puertas familiares. Al golpear, salió su padre, quien vio ante sí a 3 Kalandars desarrapados. «¿No nos dejarán pasar la noche, padre?», le dijeron a el anciano. «Solo necesitamos una noche». El anciano los llevó a su casa y les dio de comer. Después de ofrecerles hospitalidad, se dirigió a los viajeros. «Digan, hijos míos, ¿de dónde son, de qué país y a dónde se dirigen?». «Éramos 4. Somos de diferentes lugares», respondió por todos el Baibachcha, disfrazado de mendigo. «En nuestra juventud, los 4 llegamos a un mismo país y allí nos encontramos juntos por un capricho del destino. Uno de nosotros se quedó en esa tierra. Nos contó que es habitante de esta ciudad. Todos hemos crecido, nos hemos hecho adultos, y nuestro 4º amigo también ya no es joven, se ha convertido en padre de familia. Hicimos un pacto con él para un pronto encuentro y partimos por el mundo con la esperanza de ver a nuestros seres queridos. Y así fue como llegamos bajo el refugio de su casa». En este lugar de la narración, el viejo Bai de repente sintió un relajamiento del alma. Se sintió abatido y no pudo sostener su cuerpo debilitado. Los viajeros se levantaron de inmediato de sus asientos y sostuvieron al viejo Bai de las manos. «¿Qué le pasa? ¿Está bien?», preguntaron con preocupación al anciano.
Entonces el Bai, encontrando con dificultad fuerzas en su interior, habló con voz débil. «Oh, hijos míos, su relato me ha conmovido profundamente. Ha despertado el dolor de mi corazón. Tuve un único hijo, y por mi necedad lo eché de casa. Según sus palabras, ese cuarto amigo suyo es mi hijo». Y el anciano comenzó a llorar desconsoladamente, empapándose de lágrimas. También se le llenaron los ojos de lágrimas al Baihuachcha y con dificultad contuvo los sentimientos filiales que le invadían. «Oh, respetado Baipadre, no se entristezca. Mejor descríbame cómo es su hijo. Dígame su nombre». Se dirigió a él el Baihuachcha. El Bai comenzó a contar en detalle sobre su hijo. Los Kalandars asintieron con la cabeza, confirmando que su amigo no era otro que el hijo del Bai. Y entonces el Baihuachcha dijo: «Escúchenme atentamente, Bai Bobo. Mi consejo para usted es que deje temporalmente su casa, que alguien cercano se encargue de ella, y usted y su esposa se unan a los caravaneros, y nosotros los llevaremos a ambos a su hijo». El anciano y la anciana dieron su consentimiento, y tras pagar a los caravaneros el dinero correspondiente, partieron junto a los Kalandars. Caminaron mucho y finalmente vieron a lo lejos una ciudad fortificada de cobre. Los Kalandars le dijeron al viejo Bai: «En esta ciudad vive su hijo. Él gobierna esa ciudad». El Bai dudó y pensó para sí: «¿Quizás me están engañando? ¿Quién sabe qué tipo de personas son?». Sintiendo la desconfianza del Bai, el Baihuachcha dijo: «No se preocupe, padre, no lo estamos engañando. Nuestra lengua es veraz. ¿Es cierto que usted le dio dinero a su hijo 3 veces, deseando enseñarle el comercio? Y entonces él dio 1000 tangas por un perro, un gato y una serpiente. Después de eso, usted lo echó de casa. ¿Son correctas mis palabras?». «Sí, es así», confirmó el sorprendido Bai. En el alma del viejo hombre comenzó a brotar la esperanza. Y cuanto más se acercaban a la ciudad, más animado y alegre se volvía el Bai. Su júbilo no tenía límites, miraba con entusiasmo las murallas de la ciudad fortificada. Nunca en toda su vida había visto tal maravilla. Entraron por una de las puertas de la ciudad. El viejo Bai pensó: «Qué bien sería vivir el resto de mi vida en estos parajes celestiales, y entonces no me importaría dejar toda mi riqueza, y la casa rica, y el rebaño de ovejas, y otros bienes». Al avanzar un poco más, vieron ante sí un cuadro encantador. Abajo fluía un río suave. Sus orillas estaban cubiertas de un verde esmeralda. Un poco más lejos se veían jardines envueltos en una bruma rosada. Los frutos sonrosados brillaban en los jóvenes árboles bien cuidados. Parecía que aquí se habían reunido flores de todos los rincones del mundo. Su fragancia se esparcía por todas partes con la fresca brisa del río. Los ruiseñores cantaban sus canciones. A ambos lados de este hermoso valle fluvial se erguían 2 casas, una frente a la otra. El Baihuachcha llegó antes que sus compañeros de viaje, se cambió de ropa y ya estaba esperando a los huéspedes. Primero llevó al padre a sus aposentos, luego, cuidando de él, llevó y sentó a su lado a la madre. Después de eso, se abrazaron y besaron como es debido entre familiares y comenzaron a preguntarse amablemente sobre todo. «Esta es su nuera, y estos son sus nietos. Yo soy su hijo de sangre. Perdonen mis involuntarios pecados. Veo mi culpa en el hecho de que, haciéndome pasar por Kalandar y actuando deshonestamente con ustedes, oculté mi nombre hasta este momento». El padre y la madre perdonaron a su hijo y comenzaron a vivir en esta ciudad. El Baihuachcha escribió un mensaje. Un mensajero lo llevó a su noble suegro, el Padishah. La carta decía: «Primero que nada, padre Padishah, le envío mi más humilde saludo, y después de eso me permitiré reprocharle que, a pesar de las duras pruebas que me han tocado, no se ha dignado a visitarnos en todos estos largos años. Le dije que tenía padres. Pues bien, los he traído conmigo. Sus nietos han crecido. Ya es hora de casarlos. Ahora vivo preocupado por organizar su boda. No me visitó en esos días oscuros, pero al menos podría venir ahora, en estos días luminosos, previos a la boda, para dar consejo y bendecirnos. Y entonces comenzaríamos con el Toya».
El padishá leyó esta carta y con remordimiento pensó para sí: «Ay, lo que es verdad, es verdad. No se puede escapar de la verdad. Soy culpable de esos pecados». Enviando al mensajero con buenas noticias, pronto el padishá llegó él mismo con su séquito a la ciudad del Baiwachcha. Los amigos miraban con asombro esta maravillosa ciudad, amablemente, y los enemigos, hostil y envidiosamente. Ese día fue el día del encuentro entre el viejo Bai y el padishá, que se unieron y se convirtieron en verdaderos buenos parientes. Discutieron entre ellos el orden de la celebración del Toya. El padishá envió cartas a todas las ciudades bajo su dominio invitando a la boda. El Toya duró 40 días y noches. La boda terminó, los invitados se dispersaron por sus ciudades y junto con ellos la fama del noble Baiwachcha como defensor de la justicia y de las buenas acciones se extendió por toda la tierra. Gentes de todas partes comenzaron a acudir a él. La ciudad del Baiwachcha creció en una enorme morada densamente poblada. Los habitantes de esta maravillosa ciudad fueron felices en ella hasta el final de sus días. Alcanzaron todos sus deseos y metas. Que la suerte les sonría a ustedes y a nosotros, y que la mala deshonra caiga sobre los enemigos.